¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Buenas hermano. noches. Gracias Buenas a noches. Dios, bien. Buenas noches a todos, hermanos. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo les va? Hola, Zoe. Hola, Chala. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto verlas. Me da gusto verles a todos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para empezar la clase. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de disfrutar estudiar tu palabra en este momento. Te ruego que cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, podamos estar atentos al estudio, que mutuamente podamos compartir la escritura, que podamos expresar nuestras dudas, nuestras inquietudes, a efecto de que la palabra de Dios sea utilizada para poder responderles. Trae paz, trae gozo, trae tranquilidad, confianza, certidumbre en nuestra vida y te ruego, Señor, que podamos avanzar de acuerdo a como lo hemos venido haciendo semana a semana. Que la clase de hoy traiga una buena enseñanza y sea de bendición o de afirmación en aquello que creemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Les recuerdo, hermanos, que, que debemos, es bueno estar repasando las clases. Procuren estar leyendo el material durante la semana. Si hay dudas, si hay preguntas, anótenlas. No importa que el tema ya lo hayamos visto anteriormente, no pasa nada. No se preocupen si dicen, híjole, es que, ¿cómo voy a preguntar si ese tema ya lo vimos desde hace tiempo y ya faltan hace 3, 4 clases y me da pena? No se preocupen, no hay ningún problema. Siempre voy a tener la disposición de responder. A menos que sea alguna situación ya más personal, algún problema, algo que quieran tratar personalmente conmigo, bueno, podemos hablarlo en privado, vernos en el templo o hacer una llamada personal. Pero es importante que siempre estemos considerando que hay la oportunidad de platicar acerca de cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud que sea, no hay ningún problema. Bien, estamos estudiando el módulo 4, hermanos. Este módulo 4 tiene que ver con la familia de la fe. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es un tema muy interesante, muy importante. Es un tema complicado, no en el sentido de que sea difícil de comprender, sino que en la vida cotidiana, en la práctica, es uno de los temas que tal vez a algunos creyentes nos cuesta un poquito más obedecer o practicar, porque tiene que ver con nuestra economía. Debo de decirles que si ustedes son de ese tipo de personas o hermanos que les gusta mucho estar en las redes sociales y ver pequeños videos en TikTok o en YouTube o estar escuchando predicaciones en Internet, es probable que hayan escuchado algún mensaje o alguna predicación o algún TikTok por allí del tema que vamos a estudiar el día de hoy. El módulo 4, el tema 4 se llama ¿Cómo se sostiene la iglesia? Y vamos a hablar de los diezmos y de las ofrendas. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que mal informadas o que sacando de contexto la palabra de Dios, están en contra de la práctica de diezmar o de ofrendar o sobre todo de diezmar en la iglesia. Argumentando diferentes cosas, como por ejemplo que ya no es bíblico, que ya no se debe de aplicar el día de hoy, o que el pueblo de Israel no diezmaba dinero, o que si era para las viudas y los huérfanos, o que ya hoy no debería de estarse aplicando, etcétera, etcétera. Vamos a ver con base en la palabra de Dios, no solamente el origen, sino que también vamos a ver que es algo que nosotros como iglesia podemos y debemos de estar practicando hoy y siempre. De todas maneras, es importante, insisto, que si alguien ha estudiado o escuchado sobre el tema que vamos a estudiar el día de hoy, que expresen sus inquietudes sin ningún problema para poder resolverlas. En un solo tema es un poco difícil responder a todas las inquietudes o todo lo que tiene que ver con el tema del diezmo y de las ofrendas. De hecho, ninguno de los temas que hemos estudiado hasta hoy pretenden abarcar la totalidad de lo que la Biblia dice al respecto. Simplemente son
herramientas que nos van a permitir adentrarnos en el conocimiento de estos temas. Bien, el día de hoy, entonces, el módulo 4, tema número 4, cómo se sostiene la iglesia, y vamos a hablar de los diezmos. Bueno, déjame decir, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Génesis, capítulo 14. Para poder comprender, para poder entender con claridad lo que es, cuál es su origen, y poder decidir o discernir si es algo que nosotros como creyentes hoy debemos de practicar, es importante que conozcamos el origen. ¿Qué es el diezmo? En la Biblia, diezmar es dar a Dios la 10ª parte de nuestros ingresos cotidianos. En este caso, me refiero al salario. Si alguien no tiene un empleo o un ingreso económico, pues no tiene por qué diezmar, aunque puede ofrendar, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta enseñanza va encaminada a aquellos que tenemos un sueldo, ya sea semanal, quincenal, diario, mensual, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros lo perciba. Bien, vamos a plantearnos una pregunta. ¿De dónde nace la práctica? Que tal vez si ustedes, como son algunos de ustedes, hermanos nuevos creyentes en la iglesia, porque hay otros que ya tienen más tiempo, y estas clases van enfocadas sobre todo a los nuevos creyentes y al resto de hermanos, es una afirmación, debo de platicarles lo siguiente. Primero que nada, la Biblia, la palabra de Dios, está dividida en dos partes, como ya lo vimos en el módulo 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se contienen las leyes que Dios estableció para que un pueblo, el pueblo de Israel, siguiera, obedeciera y que con base en ellas normara o regulara su vida cotidiana. Bien, de tal manera que hoy en día nosotros decimos que como iglesias ya no estamos viviendo bajo esas leyes, sino bajo el Nuevo Testamento, aquellas cartas y epístolas que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Cuando decimos que ya no estamos sujetos a esas leyes, sobre todo nos referimos a lo que tiene que ver con sacrificios o mandamientos específicos, muy específicos, que fueron dados para el pueblo de Israel, como por ejemplo guardar el sábado. Bien, déjenme decirles que para hablar del origen del diezmo, entonces nos estamos refiriendo a Génesis capítulo 14, porque aquí vamos a aprender algo muy interesante. Guarden en sus mentes, en sus cabecitas, esto que les acabo de mencionar, y en un momento lo vamos a traer de nuevo a la clase para que podamos comprender por qué lo he mencionado. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 14 al 20, que me voy a permitir leer, dicen así. Oyó Abraham, Génesis capítulo 14, versículos 14 al 20. Bien, si ya todos estamos allí, la palabra de Dios dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a comprender. Abraham es un hombre que no estaba en casa. Vienen los sabeos, una tribu que vivía alrededor, un grupo enemigo, invade su tierra, se llevan como botín sus bienes, una buena parte de sus bienes, y a su familia. Cuando Abraham se entera de esto, arma a sus sirvientes, va a alcanzar a aquellos enemigos, los vence
No solamente recupera sus propios bienes y a su pariente o a las personas que ellos habían llevado, sino que también con ello trae un botín que le ha arrebatado a aquellos que anteriormente habían atacado su tierra y su parentela. Dice la Biblia que cuando Abraham viene de regreso, le sale al encuentro un hombre, pero no es cualquier hombre, es un rey. Ahora, déjame decirles que en esta época en la que se está desarrollando la vida de Abraham, el pueblo de Israel no existía. La nación de Israel no existía. Y como no existía el pueblo de Israel, no existía la nación, no existían leyes, no existían mandamientos, no existía nada que obligara a Abraham a dar los diezmos. No había nada. La pregunta es, entonces, ¿por qué Abraham, cuando se encuentra a este rey, que además es sacerdote, y no cualquier sacerdote, sino un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, del único Dios, del Dios de la Biblia, decide darle los diezmos de todo? Bien, dice la Biblia que este hombre, Melquisedec, le sale al encuentro a Abraham y hace algo muy interesante. Lo bendice. Bendice a Abraham diciéndole, tú eres bendito del Dios Altísimo. Y en ese momento, cuando Abraham recibe la bendición de Melquisedec, él dice, es cierto, yo soy bendecido por Dios. Él lo sabía, de hecho. Abraham era un hombre que había aprendido a tener una comunión íntima con Dios, amaba a Dios. Amaba tanto a Dios que Dios de hecho lo ha escogido para que a través de él en un futuro nazca la nación de Israel. Pero insisto, en este momento no existía. Y él dice, sí, yo no solamente reconozco que soy bendecido por Dios, sino que reconozco que este botín que yo me he ganado es precisamente porque Dios me ha bendecido. Y como reconocimiento, o más bien como gratitud de que Dios me dio las fuerzas para ir a la guerra y vencer a mis enemigos, él decide tomar el 10% del botín y dárselo a este hombre o a este sacerdote de Dios llamado Melquisedec. Decide honrar a Dios a través del sacerdote en gratitud porque Dios lo bendijo llevándole a la guerra y dándole la victoria. Bien, entonces voy a plantear algunas preguntas, hermanos. Prendan sus micrófonos y quiero que por favor me las vayan respondiendo. Primera pregunta. ¿Qué hace Melquisedec con Abraham cuando lo ve venir, cuando está frente a él? ¿Qué hace con él? ¿Lo bendice? Yolanda lo bendice, ¿Lo bendice? lo bendice, exactamente. Bendice. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿qué hace Abraham? Le da sus el diezmo, Le da los diezmos. La pregunta es, ¿por qué? Por porque le agradecimiento. dice, Zoe, Por agradecimiento. por agradecimiento. Entonces, una pregunta que tiene que ver con esto mismo. ¿De dónde nace en la Biblia la práctica de diezmar? ¿En dónde nace en la Biblia la práctica de diezmar? desde ese momento, pastor, Desde ese momento. Es decir, en la Biblia la práctica de diezmar no nace en el Nuevo Testamento, no nace en el Antiguo Testamento, no nace en una ley. Nace en el corazón de un hombre que agradecido a Dios decide honrarlo con el 10% de lo que él ha ganado. ¿Sí me explico? Esto es muy importante. Va de nuevo. ¿De dónde nace en la Biblia la costumbre de diezmar? No de una ley, no de un mandamiento,
sino del corazón de un hombre agradecido con Dios porque reconoce que la ganancia o el ingreso que ha tenido es resultado de la bendición de Dios. Él decide honrarlo de esa manera. ¿Sí me explico? Bien, vamos a nuestras hojas. Entonces, la práctica de diezmar no nació como un mandamiento o como producto de una ley. Por eso es incorrecto decir, no, es que nosotros hoy no diezmamos porque eso nació en la ley, nació en el Antiguo Testamento. No, ciertamente fue en esa época, pero no por una ley. Entonces, dice la primera pregunta, pregunta número uno. ¿De dónde venía Abraham cuando se encontró con el rey sacerdote Melquisedec de recuperar sus bienes? Esto es algo muy interesante. Eso implicó para él un trabajo, un esfuerzo, que Dios bendijo. Dice, y también a Lot, su pariente. Él viene de allí. Dos, ¿qué hizo Melquisedec con Abraham después de ofrecerle alimento? Lo bendijo. Dios decide poner en el camino de Abraham a Melquisedec. Y me parece que Dios toma la iniciativa de poner en el camino de Abraham a Melquisedec con el propósito no solamente de bendecirlo, sino también de probar el corazón de Abraham para ver qué va a hacer, si va a reconocer que es Dios quien le ha dado la fuerza para ganar la batalla. Esto es muy importante, hermano, hermana. Ustedes y yo tenemos que tener en nuestra mente todos los días que sí, nosotros como Abraham somos los que vamos al trabajo, nos levantamos temprano, recorremos grandes distancias o distancias cortas, ya sea manejando en el transporte público, salimos temprano, llegamos tarde, nos cansamos, sí, pero es porque Dios nos bendice dándonos la vida, dándonos las fuerzas para ir, trabajar, regresar. ¿Sí me explico? Eso es algo muy importante. Entonces dice, lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Tres, ¿qué hizo Abraham después de ser bendecido? Le dio los diezmos de todo. Esto es muy interesante. Ahora bien, déjenme platicarles algo muy bonito. La Biblia dice que Dios conoce el corazón de todas las personas, de todos los hombres. No es necesario que a Dios, ¿verdad?, le revelemos algo porque Él lo conoce todo. Dice la Biblia que un día Dios dice, yo no le voy a ocultar nada a mi siervo Abraham, porque yo sé que Él va a guiar a su casa y a sus hijos después de sí en mis mandamientos. En este momento que Abraham le da a este sacerdote los diezmos de todo, él no tenía hijos, no tenía ningún hijo, a pesar de que ya era un hombre viejito, ya era un hombre anciano, no tenía ninguno. Pero Dios dice, yo sé que cuando él los tenga, no solamente los va a cuidar y va a ser un buen padre, sino que los va a enseñar a amarme como me ama él. Los va a enseñar a honrarme como me honra él. Pasa el tiempo, Abraham tiene un hijo, Isaac, y luego ese hijo tiene sus propios hijos. Y vamos a ver que cuando ya han pasado, no sé, unos 80, 90 años, quizás poco más, poco menos, él incluso ya es abuelo, tiene nietos. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 22. Génesis 28, 22. Y vamos a comprobar si de verdad lo que Dios había apreciado de Abraham, es decir, que él iba a enseñar a su casa después de sí a hacer lo mismo que él, pasó. Vamos a comprobarlo. Vamos a pedirle a Ricardo, si me haces favor, Ricardo, prende tu micrófono y lee Génesis 28, 22. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nace la práctica de diezmar? ¿En la ley? No. ¿En un mandamiento? No. Nace en el corazón de un hombre que reconoce que Dios lo ha bendecido y que como gratitud al reconocimiento de que Dios le bendice, dándole las fuerzas para tener una ganancia, él decide de sí honrar a Dios dándole el diezmo.
Y no solamente lo hace él, sino que va a enseñar a sus descendientes a hacer lo mismo. A ver, Génesis 28, 22, Ricardo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Gracias. La pregunta es, a este hombre llamado Jacob, ¿quién le enseñó a diezmar? Tampoco había ley, tampoco había mandamiento. El pueblo como tal no existía. Ellos eran en ese momento los nietos de Abraham. ¿De dónde aprendió? De su papá. Muy probablemente Abraham le enseña a su hijo Isaac e Isaac le enseña a sus hijos Jacob y Esaú. Incluso, probablemente Abraham no solamente le enseñó a Isaac, sino probablemente también a sus nietos, porque todavía alcanzó a disfrutarlos unos 15 años antes de morirse. Enseñó a sus hijos, hey, ustedes deben de aprender a ser agradecidos con Dios. De tal manera que algo que vamos a aprender hoy nosotros, aquellos que son padres o somos padres o piensan ser padres en un futuro o casarse en un futuro, es enseñar a sus hijos a ser agradecidos con Dios. Mire, vamos a nuestras hojas. Muchos años después, después de la pregunta 3 dice, muchos años después, Jacob, nieto de Abraham, le prometió algo a Dios. ¿Qué fue? Según Génesis 28, 22, el 10. Diezmo. A ver, muy bien. Ahora vamos a ver algo muy interesante, muy, muy interesante. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, excelente. Bien, déjenme plantearles una pregunta a todos. ¿Qué harían ustedes si hoy ustedes decidieran hacer algo para honrar a Dios y a Dios le agradara tanto que estableciera como ley que todos los cristianos del mundo hicieran lo mismo que ustedes? No sé si me expliqué con la pregunta. Margarita, ¿Me la puede repetir, pastor, por con mucho favor? gusto. ¿Qué harían ustedes si hoy ustedes decidieran honrar a Dios con algo y a Dios le agrada tanto que Él establece como ley que todos lo honren de la misma manera que ustedes lo hicieron? Pues yo creo que sería principalmente eso, pastor, el diezmo, que es lo que falla mucho en las iglesias. Ajá. Pero no sé si me expliqué con la pregunta. Que qué me gustaría que dar para que Dios lo estableciera y se hiciera. Ajá. ¿Qué pasaría si tú decidieras con algo, cualquier cosa? De momento olvidémonos del diezmo. Con alguna acción en tu vida que le agrada tanto a Dios que ordena que todo mundo haga lo mismo. Pues sería un honor, ¿no es cierto? Sería un honor, Llegar, sería un privilegio. llegar Eso, puntual al servicio. por ejemplo, hermanos, eso fue lo que pasó con Abraham. A Dios le agradó tanto lo que hizo Abraham, que fue diezmar, que cuando con el paso de los años su descendencia se multiplicó hasta llegar a cientos de miles y millones y les establece leyes y mandamientos, establece como ley que todo mundo diezmara como lo hizo Abraham. Va de nuevo. Entonces, diezmar, hermanos, no es algo que nace en la ley. Al contrario, la ley nació del deseo del corazón de un hombre agradecido con Dios. A Dios le agradó tanto ver que ese hombre, no abrazado por la avaricia ni por el amor al dinero, voluntariamente decide darle a Dios y dice, yo quiero que entonces todo mi pueblo haga lo mismo. ¡Qué maravilloso! A ver,
Por eso es que cuando el pueblo de Israel, vamos al libro de Levítico capítulo 27, cuando el pueblo de Israel ya se ha constituido, ya ha crecido, ya se ha multiplicado, ya es numeroso, y entonces Dios los ha sacado de la esclavitud en Egipto, entonces decide que en sus leyes se incluya una, el diezmo, y está registrado por primera vez en el libro de Levítico. Alguien de la familia Nájera, está registrado por primera vez en el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 al 34. La primera vez que se menciona como mandamiento está a ver lo Ok, que dice Levítico 27, 30 al 34. Adelante. dice así. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E Levítico hizo, 27, 30, hermano. perdón, Levítico 30, perdón. Sí, Levítico capítulo 27, versículo 30. Ok, disculpe, No, no hay problema. ya aquí está. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Muy bien. A ver, vamos por partes, porque aquí hay mucha enseñanza. Yo solamente quiero sacar un poquito de ella. ¿Qué es lo que diezmaba el pueblo de Israel? Volvamos a nuestras hojas. En la parte inferior de la página 62 dice el fruto de la tierra, es decir, lo que cosechaban, valga la redundancia, en sus cosechas o del campo. Página 63, página superior. Diezmaban el fruto de los árboles, según el versículo 30, y diezmaban también lo que las crías de su ganado, en este caso las vacas o las ovejas, o por lo menos es lo que se menciona aquí. Bien, a ver, aquí hay varios detalles interesantes. La pregunta es, ¿por qué Dios decide que lo que Abraham hizo por gratitud, el pueblo lo haga ahora como una ley y para ello establece un mandamiento específico? La razón aparentemente es muy sencilla, pero no lo es. Digo aparentemente porque cuando se trata de dinero, los seres humanos parece que nos dan una cachetada o nosotros voluntariamente nos tapamos los oídos para no oír, porque estamos tan apegados al dinero que decimos, híjole, híjole, no, 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 esto ya no me gusta. Hay un problema común. Yo no voy a decir en ti o en mí, pero sí en muchos seres humanos lo tenemos, y es el amor al dinero, la avaricia. Esto es mío, esto es mío, esto también es mío, lo demás es mío, lo tuyo, lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Es decir, todo lo queremos para nosotros, ¿no? Lo que Dios quiere o pretende a través de esta ley es que, uno, su pueblo aprenda a ser agradecido. Dos, reconozca que Dios es el que da las fuerzas. Pero tres, y en mi opinión lo más importante, librarlos de la avaricia. Entender que cuando ellos reciben la paga del fruto de los árboles o de las vacas, de las ovejas o la cosecha, en lugar de quedárselo todo, una parte le corresponde a Dios. Y cada que ellos apartaban sus diezmos, decían, esto que yo estoy ganando es porque Dios me lo dio, y esto yo lo voy a apartar en gratitud a Él. Aunque Dios lo estableció como una ley, Dios no quería que lo hicieran como una obligación, sino como gratitud. Ahora bien, segunda cosa, en este pasaje de la Biblia, hermanos y hermanas, que nosotros acabamos de leer, dice algo muy interesante. Dice que se podía rescatar
que se podía rescatar el diezmo del producto del campo, pero no de los animales. ¿Qué significa esto de que se podía rescatar? A ver, les voy a comentar esto primero. Imagínense ustedes que ustedes y yo somos judíos, vivimos en aquella tierra y tenemos una muy buena cosecha. La cosecha está tan buena que decimos, caray, si estos costales de semilla yo los volviera a sembrar este año, no, hombre, la cosecha del año que viene sería fantástica, sería extraordinaria, pero no me lo puedo quedar porque ya le pertenece a Dios. Tengo que llevarlo al lugar donde están los sacerdotes que lo reciben. No me lo puedo quedar, pero dice Dios, a ver, si tú te quieres quedar esa semilla o ese producto del campo que ya me pertenece, estima cuál es el valor, sí, adiciona el 20% y el dinero darlo como diezmo y quédate con esa semilla. Si esa semilla ibas al mercado y la comprabas, tal vez te iba a salir mucho más cara y ni siquiera tal vez iba a ser buena semilla. La que tú tenías o el fruto que tú tenías era muy bueno. Te garantizaba, según la voluntad de Dios, una buena cosecha. Entonces te la podías quedar. Es como si la compraras, vamos. Es como si la compraras y ese dinero, en lugar de quedártelo, lo llevabas como diezmo a Dios. En ese sentido, no hay ningún problema. Pero dice Dios, en el caso de los animales no se pueden rescatar. ¿Qué significa eso? No te puedes quedar con ninguno de los animales. Esos me pertenecen a mí. El problema, les voy a pedir de favor que vean la imagen que les acabo de compartir. El problema es que las personas a veces somos un poco tramposas, porque dice Dios, a ver, de los animales no te los puedes quedar porque los animales son para el sacrificio. Todos los animales que pasan por la vara, es decir, literalmente tomaban una vara y contaban. Quiero que vean la imagen que les estoy proyectando. Imagínense que ustedes y yo somos los dueños de nuestro ganado. Aquí están nuestras ovejitas y empezamos a contar para el diezmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas 10 son del Señor. Estas son las que le voy a llevar como diezmo. A ver, si son buenos observadores, ¿qué fue lo que hice? Suponiendo que yo soy el que Se, está contando ahí. se brincó Faltó uno. uno. ¿Qué pasó? Se saltó uno. ¿Por qué? Se saltó la más grande. Exacto. La más grande. Digo, híjole, es que esta está bien bonita. Esta está bien gordita. No, 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 es que esta, si esta me la quedo, con esta la cruzo y voy a tener otros 8, otros 10. No, 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 no. Y hago como que nadie me ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿qué dice Dios? No, 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 no. Dice Dios. No importa si la que era décima estaba más flaquita, más feíta, más chaparrita, era mía. Si estaba más gordita, más bonita, más llenita, era mía. Esa ya era mía. Pero si tú te atreves, dice Dios, a saltarla y a señalar la siguiente, dices, esta, dice Dios, ¿qué crees? Esa también va a ser mía. Porque en el momento en el que tú la señalas como de mi propiedad, me la tienes que entregar. Y entonces, ¿qué terminaba dando? Terminaba dando los 10 animalitos más una más, aquella que pretendía, con la que pretendía sustituir a la que tenía que haberle dado al Señor. ¿Sí nos damos cuenta? No es que el Señor está abusando. No, no, no. Dice Dios, en el momento en el que tú la señalas como mía, ya es mía, por tu propia boca. Y entonces Dios, al establecer como ley para su pueblo el diezmo, como dije hace un momento,
está pretendiendo preservarlo de la avaricia, del amor al dinero. Cuando le está diciendo, oye, no, no puedes saltar uno de los animalitos porque es mío, lo que está pretendiendo es precisamente librar a su pueblo de ser tramposo, de ser mentiroso. ¿Sí nos damos cuenta? De que seamos fieles a Dios. Entonces, volvamos a nuestras hojas. Esto que les acabo yo de ilustrar está explicado allí en la página 63 del lado derecho, donde dice, ¿sabías qué? Ahí está explicado. Entonces, regresamos. Dice, según los versículos 30 y 32, ¿a quién pertenece el diezmo? A Jehová. Ojo, el diezmo pertenecía a Jehová. Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 al 29. Vamos un poquito más rápido. Deuteronomio, capítulo 14. Si esto que acabo de explicar se ha entendido bien, lo demás ya es más sencillo. Por eso pregunto, ¿si es claro, hermanos? ¿Todo bien? Excelente. Bien. Vamos a Deuteronomio. Eustorgio, fuerte, por Hermano, favor. tengo un poquito de gripa, pero bueno, Sí. hermano, ahí con los animales, hoy en día sí que, ahora sí como dice que estamos en la gracia y no en la ley, pero ese es del corazón que nace de un hombre. Entonces, hoy en día, si llego a tener animales y igual si llego a tener muchos, pues entonces todavía daría el del diezmo porque hay partes, bueno, no lo he entendido, la verdad no lo he entendido Bueno. hasta el día de hoy. A ver si me saca de la duda. Pues que ya Ok. ve que dice Dios también que quiere las primicias y el diezmo, pero ahí ahora sí como que no le he entendido, hermano. Ahí esas como que dice dar las Bien. primicias, pero también el diezmo, Ok, lo voy porque a, también lo hay voy a una explicar, lo parte iba a que explicar un poquito más adelantito, hermanos. Entonces, dame unos minutos y ahorita te respondo tu duda porque lo voy a comentar un poquito más adelante, ¿ok? Bien. sí, hermano, Entonces, gracias. vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29. Vamos a ver, hermanos, que en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29, hay una enseñanza muy bonita porque Dios nos va a través de este pasaje a decir que hay 8 cosas muy importantes respecto al diezmo. Dice Deuteronomio capítulo 14, primero voy a leer el versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Uno, dice nuestras hojas, diezmar era una responsabilidad ineludible, porque la palabra indefectible significa algo que no puedes pasar por alto. Cuando un creyente tiene un ingreso económico, indefectiblemente tiene la responsabilidad de diezmar ante Dios. 2, versículo 22. Dice, 2 en nuestras hojas. Se diezmaba cada que se tuviese un salario, Eustorgio. Dice, se diezmaba cada que se tuviese un salario. En el caso de Israel, en cada época de cosecha. Inciso A, cada año, porque uno no siembra el campo y te da cada 3 o 4 meses. Por ejemplo, no es lo normal. O cada que se levantaba una cosecha. Hay cosechas que a lo mejor duran menos tiempo. En el caso de Israel, cada año. Dice, o 3 veces al año. Allá en Deuteronomio 16, 15 al 17, que no vamos a leer, se mencionan las 3 ocasiones en las que el pueblo de Israel se tenía que presentar ante Dios con sus diezmos. Dice, la fiesta de los panes sin levadura se conocía como la Pascua y celebraba la cosecha de cebada. Entre marzo y abril, el pueblo cuando cosechaba ese fruto iba a la casa de Dios y llevaba su diezmo. Después, la fiesta de la semana se conocía como el Pentecostés y celebraba la cosecha de trigo en mayo y junio. Entonces llevaban un diezmo entre marzo y abril, otro diezmo entre mayo y junio, y después la fiesta de los tabernáculos. Celebraba toda otra cosecha realizada antes del invierno, especialmente de las uvas y de las frutas.
Por eso la Biblia menciona, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, que en 3 ocasiones se presentaba el pueblo. No es que nada más diezmaba 3 veces al año, sino que eran las ocasiones en las que tenía un ingreso. Punto número 3. Voy a leer en la Biblia, en Deuteronomio 14, del 23 al 26. Dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Primera cosa, para empezar a responder al hermano Storgio. En aquel entonces, hermanos, no había templos cercanos como nosotros. A lo mejor el templo de tu iglesia está a 10 minutos, 15 minutos en la siguiente calle o 30 minutos, pero no está a días o semanas de camino. En aquellos entonces había un solo lugar a donde el pueblo de Israel tenía que ir a llevar su diezmo. Literalmente tenían que llevar arriando los animales. Literalmente tenían que ir cargando el fruto de la tierra. Entonces el pueblo acostumbraba viajar en caravanas entre marzo y abril, entre mayo y junio y en el invierno, para que todos juntos se fueran cuidando y llevaran sus animalitos, llevaran el producto de la tierra, llevaran sus vacas y llevaran sus ovejas. Hoy nosotros no tenemos que hacer eso, porque nosotros hoy tenemos un ingreso económico. ¿Sí me explico? Y ese ingreso económico, hermano Storgio, ocurre hasta que tenemos un salario. Por ejemplo, si tú dices, hermano Germán, yo no tengo un trabajo, yo vivo de mis animales. Ah, bueno, y dices, yo los vendo para poder de allí tener dinero para mi familia. Ah, entonces cuando tengas un ingreso por la venta de ese animal o de esos animales, es cuando tendrías que dar tu diezmo. Mientras no tengas un ingreso, no estás obligado a hacerlo. No sé si me explico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el pueblo iba en esas fechas porque en esas fechas tenía sus ingresos. Entonces, volvemos al punto 3 de la página 63. El diezmo se llevaba al lugar donde Dios escogía que se estableciera el templo. En este caso, nosotros lo llevamos a nuestro templo donde se reúne nuestra iglesia. 4. Esto es muy importante. Al llevar el diezmo al templo, se recordaba el temor, reverencia a Dios, porque dice el versículo 23, para que aprendas a temer a Jehová. Es decir, cuando hermanos, yo recibo mi salario, tomo un sobre, coloco allí mi diezmo y yo recuerdo, Señor, gracias porque ese dinero es producto de tus manos. Gracias porque tú eres el que me provee. Es decir, estoy recordando siempre mi temor a Dios, es decir, que estoy honrando a Dios, porque temor a Dios no significa miedo, significa honra. Yo quiero honrarlo a Él. Yo quiero ser agradecido como lo fue aquel primer hombre que diezmó a Dios. Punto número 5. Quien vivía muy lejos vendía el producto de la tierra o de los animales y llevaba el dinero. Hoy la gente que se opone al diezmo dice, no, es que no se diezmaba dinero. No, claro que sí, porque tú dices, oye, tengo que viajar durante un mes. Es muy peligroso, es muy delicado. Entonces es muy pesado arriar los animales, cargar el fruto. Lo vendías entonces y llevabas el dinero. Pero hay algo muy interesante también que debe de llamarles la atención. Dice, allí comerás de tu diezmo. A ver, ¿qué significa eso? Por fin, ¿era suyo o era de Dios? Es que tenemos que pensar en esto. Si tenía que caminar 3 días, 4 días, una semana, 15 días, ¿qué comían? No había un Oxxo, no había una tienda en la esquina, no había un supermercado, no se podían parar en Aurrerá, en Walmart o en Soriana y comprarse un agua y seguirse en el camino, ¿no? No, podían ir comiendo del fruto de la tierra que ellos tenían. No, no pasaba nada.
Y de hecho, cuando llegaban al lugar donde se entregaban los diezmos, se acostumbraba a hacer una comida con los sacerdotes con eso mismo y celebrar. Hoy nosotros, insisto, no tenemos que recorrer días o semanas. A lo mejor es una hora, unos cuantos minutos o unos cuantos pasos. 6. Este me gusta mucho. Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. 6. Era un gozo para la familia poder diezmar a Dios. Hermanos, esto es muy importante. Yo te sugiero que si tú eres padre de familia o madre, ¿verdad? Cuando vas a guardar tu diezmo, hazlo frente a tu familia. Dile, miren, Dios hoy me permitió tener este ingreso económico, cobrar mi nómina, mi salario. Mira, hijo, aquí en este sobre yo voy a depositar mi diezmo para Dios. ¿Qué te parece si el domingo que vayamos al templo, tú lo echas en el ofrendero cuando pasen los hermanos? Claro, si ellos están allí, porque a veces los niños están en la parte de abajo. Pero si no, dile, oye, mira, tú mételo en el sobre, ayúdame a cerrarlo y mira, vas a guardarlo allí, aquí en la alacena, allí en este lugar. Debes de enseñar a tus hijos, adolescentes o jóvenes, a ser personas confiables, a no pensar, ¿y qué tal si se lo roban? ¿Y qué tal si se lo agarran? ¿Y qué tal si lo gastan? No. Parte de la honradez que uno le enseña a los hijos es que ellos aprendan a que cualquier cantidad de dinero que hay en la casa tiene un dueño. No se roba, no se agarra, porque tiene un dueño. Y no tienes que estarte escondiendo, voy a esconder mi cartera porque si no al ratito ya no hay nada. No, no, no. Es parte de la enseñanza que se le da a un hijo en una casa. Déjenme decirles, hermanos, que aquí en la casa de ustedes, mi esposa y yo, desde que nuestros hijos eran pequeños, aquí está este dinero y nadie lo toca. Si tú te encuentras un peso, 5 pesos tirados, no dices, es mío, no. Alguno de nosotros se nos cayó. Y hoy me da gusto que mis hijos en sus casas tienen su dinero ahí encima, ¿verdad? No desconfían de que su familia, bueno, el mayor solamente tiene una hija, se lo va a tomar, porque así fueron educados. Mi esposa les enseñó, es algo que yo tengo que honrarla a ella, ¿verdad? Cuando trabajaban, a ser agradecidos con Dios, a dar sus diezmos. Porque cuando somos agradecidos con Dios, hermanos, Dios nos bendice. Pero tristemente, habemos cristianos, por eso dije al principio de la clase que este es un tema difícil, porque una de las cosas que más nos cuestan a los cristianos es diezmar. ¿Cómo voy a dar esto? ¿Cómo me voy a desprender de esto? ¿Y qué tal si no me alcanza? ¿Y qué tal si? No, no hay que hacerlo tampoco con carga, con enojo, con sentimiento, no, con gratitud a Dios. Cuando, hermanos, el pueblo de Israel llevaba sus diezmos a Dios, era motivo de alegría familiar. Si tú te gozas apartando tu diezmo frente a tu familia, le vas a enseñar lo mismo. El día de mañana van a apartar su diezmo con gozo. Vamos a la página 64. En el momento en el que haya alguna duda, hermanos, levanten su manita, por favor, y yo entiendo que hay una pregunta. Si no, me sigo. ¿Les parece? O prendan su micrófono y díganme, oye, hermano Germán, detén tantito, te quiero preguntar algo y sin problema. Si no, doy por hecho que me estoy explicando. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Perfecto. Bien. 7. Cada 3 y 6 años se apartaba un diezmo especial debido a que el séptimo descansaba la tierra y se invitaba a comer al sacerdote, a la viuda y al huérfano. Vamos a Levítico 25 del 3 al 6. Y si me haces favor, Juan Antonio, o alguien que esté contigo, léelo. Levítico 25, 3 al 6. Hoy hay personas que dicen, no, 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 los diezmos no se tienen que llevar a las iglesias, son para las viudas, son para los huérfanos. No, 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 no. A ver, vamos a ver lo que dice Levítico 25, 3 y 6. Por eso les decía hace rato que muchas veces personas mal informadas, que no han estudiado la palabra de Dios, que la sacan de contexto, dan enseñanzas erróneas. Levítico 25, del 3 al 6. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Así dice la palabra. Se pondrá, se podrá dar 40 azotes, no Levítico más. 25, Sí, Levítico 25 del 3 al 6.
Perdón, estoy en el Deuteronomio. Ya me los estás espantando, hermano, que hay que darles azotes si no diezman. ¿Y cuántos decías? ¿Sí le da, hermano? 25. No, 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 hermanos. Levítico 25 del 3 al 6. Sí, sí, voy, hermano. Vamos a aprender algo muy interesante. Déjenme decirles que aquí se habla de un diezmo particular. Sí, así dice, hermano, la palabra. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podrás tú tu viña, podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7.º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, según no, segada, no la segarás, y las uvas de tu viña, de tu viñedo, no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas del descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tus criados y a tu extranjero que mora contigo. Gracias. Si ustedes Hasta el, continúan, bueno, hasta el 6 me dijo. sí, ¿sí me escuchan? Es como que se me fue la señal. Si ustedes continúan la lectura, hermanos, cada 3 años y cada 6 años se levantaba un diezmo especial. Esto, ruego mucho su atención en esto. Cada 3 años se daba el diezmo normal, pero además del diezmo normal, se juntaba un segundo diezmo. Y uno se preguntaría por qué. Me voy a explicar. Dado que llevar el diezmo a la casa de Dios era motivo de gozo, de alegría y de júbilo, era algo que una viuda o un huérfano no podían disfrutar, porque en aquellos tiempos, cuando la mujer dependía completamente del varón, que no podía tener un trabajo como hoy o un ingreso económico, habitualmente en aquellos tiempos las viudas solían caer en una situación de pobreza extrema y no podían disfrutar del gozo o de la alegría de poder llevar su diezmo ante Dios. Entonces, cada 3 años y cada 6 años, el varón, ¿verdad? Recogía un segundo diezmo, además del normal, un segundo diezmo, e invitaba a la viuda y al huérfano a ir con ellos y con él y su familia a la casa de Dios a llevarlos, para que ella y sus hijos o los huérfanos que hubiera en su comunidad disfrutaran de ir a la casa de Dios y regocijarse en alabar a Dios y en honrar a Dios con ese diezmo. No es que era para ella o para él, sino que los usaban para que fueran con ellos al templo, donde también comían en el camino de ese diezmo, donde cuando llegaban también hacían una fiesta, una celebración, porque era motivo de júbilo y de alegría, para que ellos disfrutaran también de las bendiciones de Dios. Esas viudas y esos huérfanos que viajaban con esa familia a dejar ese segundo diezmo, eran bendecidas por Dios, consideradas también como personas que llevaban su diezmo ante Él. ¿Sí me explico? Pero no es que fuera para la viuda ni para el huérfano. Entonces, vamos a nuestras hojas. Punto número 8. Dice, diezmar trae bendición de Dios. Y hay una pestaña allí en medio. Zoe, ¿la puedes leer? En nuestra época. Sí, pastor. Buenas noches. En Ajá. nuestra época trabajamos en empresas, fábricas o comercios propios y comúnmente recibimos salarios semanales o quincenales. De ello debemos apartar el diezmo para Dios como un reconocimiento de que Él es quien provee para nuestras necesidades por medio de ese empleo.
Así es, gracias. Por eso es que nosotros lo hacemos de esa manera, no cada año, no cada 3 meses, porque como ya dije en repetidas ocasiones, es cuando ellos habían recibido un ingreso. Muy bien, pero pensemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba dividido en tribus, 12 específicamente. Dios había elegido una en particular, compuesta por miles de personas, por muchas familias, para que ellos vivieran, se dispersaran entre todo el pueblo y que su único trabajo fuera enseñar la palabra de Dios, las leyes y los mandamientos, o servir en los sacrificios, o en el tabernáculo, o en el templo, ¿verdad? A favor del pueblo de Israel. Esos sacerdotes no tenían un negocio, no tenían un trabajo, no iban a una empresa, no tenían un ingreso económico. ¿Cómo vivían ellos? ¿De qué vivían? ¿De dónde comían? ¿Cómo sostenían a sus familias? Es lo que vamos a aprender ahora. Vamos al libro de Números, capítulo 18. Mía, por favor, lee únicamente los versículos 21 y 24. Aunque la cita allí dice 21 al 30, solamente quiero que leas primero 21 y 24. Números 18. Buenas noches, dice así la palabra de Dios. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de toda la tierra de reunión. El número 24 dice, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Amén. Bien, hermanos, pregunto, prendan sus micrófonos. ¿De qué vivían los levitas y los sacerdotes que no tenían trabajo, que no iban a una empresa, que no iban a la fábrica, que no criaban animales, que no tenían un campo? ¿De qué vivían ellos? De lo que diezmaban las otras. De lo que diezmaban las otras tribus. Entonces voy a hacer una pregunta, y esta pregunta tiene un poco de, como se dice, es como una pregunta medio capciosa. ¿Quién sostenía a los levitas y a los sacerdotes? El pueblo de Pueblo, Israel. Eustorgio el dice el pueblo, pueblo. Yolanda dice el pueblo. ¿Quién sostenía a los levitas y a los sacerdotes? ¿Alguien Los más? diezmos, los diezmos del pueblo. Dios, ¿Ricardo? Dios, Dios, hermanos, el pueblo no sostenía a los levitas y los sacerdotes, lo sostenía Dios, porque los diezmos eran de Dios. Y Dios decidió que sus diezmos fueran para el sostenimiento de sus levitas y sus sacerdotes. No sé si me explico. Esto es muy importante. El pueblo no diezmaba para los levitas y para los sacerdotes, diezmaba para Dios. Y Dios, que se apartó para sí una tribu, lo sostenía con sus diezmos a cada uno de ellos. Esto es algo muy importante y les voy a decir por qué. Porque yo he conocido personas que dicen, ah, no, yo no voy a dar mi diezmo porque yo no voy a sostener al pastor porque me cae mal. O yo no voy a llevar mis diezmos a la iglesia porque yo no estoy de acuerdo con esto. A ver, espérame. Vamos a ver más adelante que aunque la iglesia hoy sigue la misma práctica, no es la iglesia la que sostiene al pastor, es Dios. A ver, vamos al versículo 27, punto número 1, en la página 64, en la parte media, abajo de la pestañita que leyó Zoe. Dice, según los versículos 21 y 24, ¿qué habían recibido los levitas sacerdotes por heredad de Dios? No dice del pueblo, sino de Dios, los diezmos. 2. Según el versículo 26, los levitas estaban exentos de diezmar. ¿Puedes leer ahora el 26, Mía? Sí, dice Por favor. así el número 26. También hablarás a los levitas y les dirás,
Cuando recibas de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofrecéis de ellos una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Entre los levitas, había un sumo sacerdote. Vamos a llamarle para efectos prácticos el jefe de todos ellos. El sumo sacerdote tenía su propia familia, sus propios descendientes, sus propia esposa, sus propios hijos. Los levitas, de los diezmos que Dios había decidido que fueran para ellos sostenían a ese sumo sacerdote con sus propios diezmos. Lo bonito de esto, no lo vamos a ver hoy, es que cuando los levitas y sacerdotes tomaban del diezmo que Dios les había dado a ellos para su sostenimiento, el diezmo y se lo daban al sumo sacerdote, Dios se los contaba como el fruto de su trabajo. Porque servir a Dios, hermanos, es un trabajo. A mí cuando alguien me pregunta, ¿y usted en qué trabaja? Soy pastor. Ese es mi trabajo. ¿Sí? Cuando alguien me pregunta, ¿qué hacía antes? Antes trabajaba en esto, ahora trabajo en esto. No, no, es que ser pastor no es un trabajo. No, sí, claro que es un trabajo. Y déjame decirles que es muchas veces complicado. Es un trabajo. Y Dios dice, cuando ustedes traigan sus diezmos al sumo sacerdote, yo se los voy a contar como si ustedes hubieran ido al campo, hubieran trabajado, hubieran sudado, se hubieran quemado las pestañas, hubieran trabajado, se hubieran desvelado, porque para mí es el producto de su trabajo. ¿Puedes leer, por favor, ahora, hermana, el 27 y 30? Y pastor, dice el 27, y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o como el producto del, Lagar. perdón, lagar. Sí, El 29, ¿correcto? sí, 30, Le- 30. perdón. Y les dirás, cuando hayas ofrecido de ello lo mejor, perdón, entonces el resto será contado a los levitas como el producto de la era y como el producto del lagar. O sea, como producto de su propio trabajo. ¿Nos damos cuenta? Muy bien. Hoy en día ya no hay sacerdotes. Deberíamos nosotros de estar diezmando, dado que esa práctica se convirtió en una ley en el Antiguo Testamento, sí o no, y por qué. Para poder responder esta pregunta o estas preguntas, sí o no y por qué, tenemos ahora que examinar el Nuevo Testamento, ¿sí? Déjenme decirles que estos pasajes que acabamos de leer no son todos. Hay muchos más. De hecho, si Dios lo permite, yo les invito a que el próximo año busquen en la página de nuestra, para aquellos hermanos que no son de la iglesia de Arenal, voy a predicar una serie de 6, 7 sermones en los cuales voy a hablar de los diezmos y las ofrendas. Así que lo que estamos viendo aquí en una clase, lo vamos a ver en nuestra iglesia en unos 6, 7 ocasiones con mucho detalle. Pero el punto es el siguiente. ¿Cómo puedo yo resolver la pregunta de si hoy tengo que llevar a cabo esa misma práctica? Tengo que examinar el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, dado que en el Antiguo Testamento Dios dio demasiados detalles respecto al diezmo, ya no es necesario repetirlos en el Nuevo, pero me sigo planteando la misma pregunta. ¿Se debería de seguir usando la misma técnica que se usó en el Antiguo Testamento, sí o no, y por qué? Vamos a ver que cuando la iglesia de Cristo se establece, que cuando el propio Jesús decide escoger a sus discípulos y a los 70, cuando Él los manda a predicar, los instruye para ser sostenidos de la misma manera que eran sostenidos en el Antiguo Testamento. Dos, vamos a ver en la Biblia que cuando las iglesias han crecido y se han multiplicado, Pablo, cuando escribe la epístola a los Corintios y cuando escribe la epístola a Timoteo y cuando el autor de Hebreos escribe su libro, enseña a los cristianos de su tiempo, sí, a sostener a los pastores de acuerdo a cómo se hacía en el Antiguo Testamento, es decir, usa la ley.
De tal manera que vamos a comprobar nosotros que aquella práctica de diezmar que no nació de una ley, sino del corazón de un hombre agradecido a Dios llamado Abraham y que honró tanto a Dios que él decidió convertirlo en una ley para su pueblo y que cuando se convirtió en ley, él decidió que aquellas familias que él apartaba para su uso exclusivo o el servicio exclusivo, sostenerlas con esos diezmos, hoy se equipara a aquellos hombres o familias que hemos decidido consagrar nuestra vida al Señor, renunciando en el mayor de los casos a nuestros trabajos cotidianos para servir únicamente a la iglesia, el poder ser sostenidos de la misma manera. Vamos a la palabra de Dios, vamos a nuestras hojas. Dice, después del que dice Sabina, actualmente el pastor es la persona responsable del cuidado espiritual de la iglesia. Es un obrero de Dios y la congregación tiene la responsabilidad de darle un salario con los diezmos. Hermanos, ¿para qué sirven los diezmos en la iglesia? No son para pagar la luz, no son para pagar la renta, no son para pagar el agua, son para sostener al o los pastores. Ese es su uso. Dice, veamos cómo lo recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 5 al 11. Si me lo permiten, le voy a ir dando lectura. Todos, vamos todos allí. Recuerden, en el momento en el que haya una duda, por favor, levanten la mano, deténganme. 1 Corintios 9, del 5 al 11. Vamos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de los Corintios en un tema muy, muy específico, el sostenimiento económico. No hay manera de equivocarse, de errarse, de pensar que está hablando de otra cosa. No. 1 Corintios 9, del 5 al 11. Voy a leer la palabra de Dios. ¿Estamos allí? Incluso si me lo permiten, para ubicar el contexto, vamos a leer el 1, desde el versículo 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para ustedes, dice, para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer por nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Ojo, está acudiendo a la ley, está acudiendo al Antiguo Testamento. Si bien es cierto, para este momento, las iglesias ya no solamente estaban compuestas por judíos, sino también por gentiles, y la iglesia de los Corintios estaba compuesta por judíos y gentiles, se da por hecho que en las iglesias se ha enseñado también a sostener o se han dado enseñanzas con base en el Antiguo Testamento. Y quiero que observen de nuevo, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, es decir, la conocían. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, Pablo se incluye, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Y voy a continuar la lectura. Pues no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor,
a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué está usando como base de enseñanza a la iglesia nuevo testamentaria el apóstol Pablo? La ley. ¿Sí nos damos cuenta? Está usando el mismo parámetro que se utilizaba en el Antiguo Testamento, no está usando otro. Y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, un poquito más adelante. Si con el paso del tiempo, hermanos, aquellos hermanos que tienen poquito tiempo en el Señor, con este comentario me dirijo particularmente a ustedes. La primera epístola de Pablo a Timoteo y segunda fueron los últimos escritos de Pablo. Se cree que él murió por el año 66 después de Cristo. Es decir, habían pasado 3, 4 décadas después de que Jesucristo había sido resucitado y ya las iglesias se habían propagado por la mayor parte del mundo conocido en aquel tiempo. Timoteo era un pastor que necesitaba instrucción. Había sido alumno de Pablo y lo instruye en un tema. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos. Recuerden ustedes que en la Biblia hay 3 términos para referirse al mismo oficio: anciano, obispo y pastor. ¿Se acuerdan? Entonces dice, aquí usa el término anciano. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, cuando un pastor no solamente se dedica a dirigir, no solamente se dedica a supervisar la iglesia, sino que hace un buen trabajo y predica y enseña, dice que es digno de doble honor, es digno de ser reconocido con una buena paga, con un buen salario. Lamentablemente, un defecto de la mayoría de las iglesias es que nunca se preocupan o nunca nos preocupamos por el salario de nuestros pastores. Y Pablo dice, deben de ser tenidos como dignos de un doble honor. Y vuelve a usar una referencia escritural del Antiguo Testamento. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el salario, y digno es el obrero de su salario. ¿Cómo se le daba el salario a esos obreros en el Antiguo Testamento? Con los diezmos que el pueblo daba a Dios. Dios decide sostener a sus siervos con esos diezmos. Vamos a Mateo capítulo 10. Tercera cosa, Mateo capítulo 10, versículos 7 al 10. Por eso, como les dije hace rato, cuando nuestro Señor Jesús elige a quienes va a mandar a predicar, les dice lo siguiente en Mateo 10, del 7 al 10. Dice, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpian leprosos, resucitan muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforjas, túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Bien. ¿Me estoy expresando con claridad? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Estamos entrando a la recta final de la clase. Dice en la parte inferior de la página 64. Diezmar es una de las prácticas más difíciles de llevar a cabo cuando no estamos acostumbrados a ser agradecidos con Dios. Hermanos, no debería de ser difícil diezmar, pero para quienes como yo, ¿verdad? Estamos apegados al dinero, pues nos cuesta y no somos agradecidos. Tenemos que hacerlo. Cuando estamos agradecidos con Dios no nos cuesta, hermanos, al contrario. De hecho, queremos que Él nos dé más a nosotros, debido a que tenemos deudas o gastos descontrolados. Pero te animamos a hacerlo y comprobar cómo el Señor bendecirá tu economía. A ver, esto no es un juego de me das, te doy. Es decir, voy a diezmar a Dios porque Él me va a bendecir. No, 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 no. No, no, no. Eso no significa que voy a dar 1,000 y me va a dar 50,000. No, no, no. Lo que dice es, Dios va a honrar la vida de aquel que le honra con sus diezmos y ofrendas. Vamos, para terminar, a la página 65.
hay detalles aquí que sí me interesa leer para que quede lo más claro posible. Dice, en nuestra iglesia no llevamos un registro de quién diezma y no condicionamos ninguna actividad o consejería a quien no lo hace. Con gozo cumplimos ese mandato, pero a algunos también nos costó hacerlo al principio. Ten fe y hazlo. Si tienes un negocio y no tienes una entrada fija, eso significará que tu diezmo variará según tus entradas. No te preocupes, solo sé fiel en darlo. ¿Por qué puse allí este comentario, hermanos, cuando hice este material? Porque yo sé de iglesias en las que tú no te puedes acercar al pastor ni saludarlo si no has dado tus diezmos. Si quieres un consejo, si quieres preguntar algo, no puedes hacerlo porque no estás al corriente de tus diezmos. O llevan un registro en un cuaderno. Nosotros no. ¿Por qué no lo hacemos? Porque aunque es un mandamiento de Dios, cada creyente es responsable en lo individual de obedecer o no. No sé si me explico. Yo soy responsable ante Dios de obedecer o no lo que Él me manda. Yo como pastor soy responsable de enseñarte y lo estoy haciendo. Y tú y yo somos responsables de hacerlo. Pero yo no soy un policía que está detrás de cada hermano para verificar si está obedeciendo o no. Esa es responsabilidad tuya y mía. Y lo vamos a hacer en la medida en la que aprendamos a ser agradecidos con Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No Yo, los hay? hermano, Eustorgio. yo, hermano, nomás en la respuesta de la hoja de atrás que decía, según el versículo 26, los levitas estaban exentos de diezmar. ¿Diezmar? Ah, la respuesta es no. ¿Cuál No. La respuesta es no, porque recuerda que ellos con su diezmo sostenían al sumo sacerdote. Oh, sí, está bien. Sí, gracias, hermano. Sí, bien. Vamos a, Todo. entonces, ofrendas. Entonces, si el diezmo es para sostener al pastor, ¿con qué se pagan los servicios? La luz, el teléfono, renta si hay, mantenimiento, cómo se ayuda a los hermanos que están necesitados, cómo se construye un templo, cómo se compra, con ofrendas. Quien no tiene un ingreso económico fijo, no está obligado a diezmar, pero puede ofrendar. Quien diezma puede ofrendar, claro que sí. Puede dar su diezmo y puede dar también su ofrenda. Por ejemplo, dice en la página, en el punto 2, mediante ofrendas. Quien no tiene un salario no está obligado a diezmar. Si llega a tener algún ingreso, puede ofrendar. La ofrenda es el dinero que damos independiente del diezmo y es usado para cubrir todos los servicios del templo, agua, luz, artículos de limpieza, etcétera, y para el material de enseñanza. Cuando hay alguna necesidad extraordinaria, de acuerdo a como lo enseña la Biblia, recogemos ofrendas especiales. Por ejemplo, hermanos, ¿qué pasa si algún hermano está en necesidad? De acuerdo a lo que dice la Biblia en Gálatas 2 y 2 de Corintios, hermanos, mire, tal hermano de la iglesia no tiene trabajo o tiene trabajo, pero está pasando por una necesidad económica. ¿Qué les parece si levantamos una ofrenda y se la entregamos al hermano? Allí recogemos una ofrenda. Dos, para construir o remodelar o ampliar el templo. Por ejemplo, ahorita, hermanos, estoy como pastor proponiendo a la iglesia, la parte frontal de nuestra capilla ya necesita remodelación, ya quedamos como familia, dar una cantidad determinada. Gracias a Dios, ya varias familias hemos dado nuestra ofrenda. De hecho, ya empezamos a comprar el material para forrar la parte frontal, ¿verdad? Así es como cubrimos esas necesidades. Nuestro templo hoy no tiene el tamaño que tenía hace algunos años. Hoy es de 3 niveles, planta baja, planta media, donde está la capilla, y la planta alta, donde hay un salón grande de jóvenes. Eso no estaba así al principio. Hemos ido construyendo, levantamos ofrendas, que la varilla, que el cemento, que la mano de obra, después bancas, después esto y el otro. Para eso son las ofrendas. Éxodo 25 del 1 al 9 nos enseña que así se construyó, por ejemplo, el tabernáculo con ofrendas, ¿verdad? Que no son obligatorias, siempre son voluntarias. No obligamos a nadie, hermanos. Vamos a hacer esto. Como familia podemos dar tal cantidad, perdón, adelante. Si una familia da más o da menos, no hay ningún problema, es voluntario. Tres, para los misioneros. En nuestra iglesia, además de levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y ofrendas, levantamos una segunda ofrenda que dedicamos exclusivamente para las misiones. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Sí, pastor, yo tengo una Mira, duda. Am, dice después del punto 2, agua, luz, predio. ah, En el traductor es
sale como propiedad, pero si en el punto 2 es construir, ¿no sería propiedad? No, ¿qué es Es que en predio? México, Mía, en México, todos los inmuebles pagamos un impuesto al gobierno por tener una propiedad. Por ejemplo, si tú tienes una casa aquí en México, independientemente de que es tuya, tú la compraste, tú la pagaste, el gobierno cada año te cobra un impuesto predial. Por tener esa propiedad, cada año le pagas al gobierno un impuesto. Oh, ok, entonces sería como aquí los impuestos de, Es- ok, es lo mismo, pero ustedes en México dicen predio. Así es, así es. No es como el punto 2 de construcción, No, sino, no, no. oh, ok, muy bien, muchas gracias, Ok. gracias. Y de hecho, Mía, aquí en México, si quieres construir, le tienes que pagar un impuesto al gobierno por construir, por darte el permiso. Oh, Y ok, cuando ya te dio el permiso y tu casa ya está más grande, como ya tienes más metros construidos, entonces tu predio el siguiente año va a ser más caro. ok, si una iglesia tiene más niveles o está más grande, paga más que una pequeña. Una Exactamente, iglesia. Oh, porque ok. tiene más metros cuadrados construidos. Ok, entonces eso es predio. Eso es el impuesto predial, así es. Ok, Muy bien. lo anotaré. Gracias, pastor. Sí, Mía. ¿Alguna otra duda o pregunta, hermanos? ¿Comentario? Bien, pues si no hay alguna duda o pregunta, como en cada ocasión, les suplico, repasen la clase, escuchen la grabación una vez más por si hay algo que no quedó claro, pero si a pesar de eso hay una pregunta, la siguiente clase. Si alguien tiene alguna situación particular o personal que quiere ser tratada con mayor intimidad, contácteme personalmente y con mucho gusto podemos platicar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Disculpa, hermano, Eustorgio, la ofrenda no es como el diezmo, ¿verdad, hermano? Es como cuando tú cualquier das cantidad que tú quieras dar. sí, hermano, entonces puede ser bueno, es que aquí no sé cómo podría ser, como es en el campo, si sacamos algo del campo, algún fruto, algún animalito, podemos ofrendar ese animalito o venderlo entonces, Sí, como lo habíamos visto en sí, esa. así es. Sí está bien, hermano. Muy bien. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Hoy, en esta noche, te quiero pedir para cada uno de mis hermanos un corazón agradecido. Un corazón que reconoce que todos los días tú eres quien nos da las fuerzas para trabajar, para llevar el sustento a nuestras familias. Te pido que a ninguno de mis hermanos en la iglesia le falte ni la comida ni el abrigo, la renta, los servicios, las medicinas y todo lo que hace falta en una casa. Si alguien está padeciendo, por favor, provee todo lo suficiente. Pero también danos un corazón agradecido contigo, Padre, para apartar nuestros diezmos. Y de esa manera también, Señor, honrarte a ti, Padre, siendo agradecidos y reconociendo que tú eres bueno siempre para nosotros. Danos un corazón agradecido también para ofrendar y de esa manera suplir también las necesidades materiales de nuestro templo, de la iglesia, para el funcionamiento, Señor, de todas las actividades de nuestra congregación. Que todos los que estamos aquí, Padre, si ya estamos llevando a cabo esa práctica, lo sigamos haciendo. Y si alguien no lo había hecho, Padre, que a partir de hoy hagamos ese compromiso contigo. Despídenos en paz de esta clase, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Amén. Dios diga les gracias, bendiga. Amén. Verónica Hasta Ramírez, luego, Esteban, Buenas pastor, que y noches. cada uno de los descanse. hermanos que están en Que la descanse. Gracias a Hasta todos. luego. transmisión también en Facebook, aquí en Zoom. Hermanos, que Bye. descansen, que pasen buenas noches. Buenas noches.